Hola, les saluda nuevamente el grupo 5 de geometría. Nuestro tema de hoy es circunferencia, círculos y definiciones. Circunferencia y círculo es el conjunto de puntos de un mismo plano equidistante de otro punto, llamado centro. Arcos de circunferencia son subconjuntos que se determinan en la circunferencia al considerar dos puntos cualesquiera que pertenecen a la misma. Puntos aferentes concíclicos son puntos que pertenecen a una misma circunferencia. Diámetro de una circunferencia es el segmento que divide en dos partes iguales a la circunferencia. Recta exterior a la circunferencia, la recta y la circunferencia no se intersecan en ningún punto. Recta tangente a la circunferencia, la tangente es una recta que se interseca en un solo punto de la circunferencia. Recta secante a la circunferencia, que esta es una recta que va por fuera y que pasa por la circunferencia. Posición relativa circunferencia secantes se intersecan en dos puntos A y B con la circunferencia. Circunferencias ortogonales son circunferencias secantes cuyos radios en los puntos de intersección son perpendiculares entre sí. Circunferencias tangentes interiormente si la línea de centro es igual a la diferencia de los radios. Circunferencias tangentes exteriormente si la línea de centros es igual a la suma de los radios. Circunferencias sin punto de intersección. Circunferencias concéntricas tienen el mismo centro y diferente radio. Circunferencia interna a otra es aquella que está completamente contenida dentro de otra circunferencia. Circunferencias externas mutuamente significa que no se intersecan y están situadas fuera una de la otra. Circunferencias y círculos congruentes son congruentes si y solo si tienen el mismo radio. Tangentes comunes a dos circunferencias, tangentes comunes externas, son dos rectas que dejan en el mismo semiplano a dos circunferencias. Tangentes comunes internas son dos rectas que dejan de dos circunferencias en diferentes semiplanos. Circunferencia inscrita al triángulo. La circunferencia inscrita se forma cuando es tangente a tres de los lados de un triángulo. La circunferencia circunscrita al triángulo. Una circunferencia es circunscrita a un triángulo, si y solo si los vértices del triángulo están en la circunferencia, de modo que sus lados son cuerdas de la misma. Circunferencia exinscrita al triángulo. Una circunferencia es exinscrita si es tangente a un lado del triángulo y a la prolongación de dos de sus lados. Teoremas básicos referentes a círculos y circunferencias. Teorema 6.1. La tangente de una circunferencia y el radio trazado al punto de tangencia son perpendiculares entre sí. Teorema 6.2. Si desde un punto exterior de una circunferencia se traza dos tangentes a ese punto exterior, podemos decir que estos segmentos son congruentes y que el rayo que pasa por el punto exterior hacia el centro de la circunferencia es una bisectriz. Teorema 6.3. La línea de los centros de dos circunferencias es perpendicular en el punto medio de la cuerda común de las mismas. Teorema 6.4. En uno o dos círculos congruentes, dos cuerdas equidistan del centro si y solo si son congruentes. Teorema 6.5. Una recta que pasa por el centro de la circunferencia y la misma biseca la cuerda interior y el arco que la subtiende. Teorema 6.6. En toda circunferencia dos cuerdas o secantes que sean paralelas forman arcos congruentes. Teorema 6.7. La medida de un ángulo inscrito en una circunferencia igual a la mitad de la medida del arco que intersecan los lados de dicho ángulo. Corolarios. 1. El ángulo central es el doble del inscrito siempre y cuando intersequen un mismo arco. 2. Dos ángulos inscritos en el mismo arco o en arcos congruentes. 3. Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Teorema 6.8. La medida de un ángulo semi-inscrito es igual a la mitad de la medida del arco subtendido por la cuerda. Teorema 6.9. La medida de un ángulo exinscrito es igual a la semisuma de las medidas de los arcos que las cuerdas del inscrito adyacente subtienden. Teorema 6.10. La medida de un ángulo interno es igual a la semisuma de las medidas de los arcos intersecados por dicho ángulo y su opuesto por el vértice. Teorema 6.11. La medida de un ángulo externo es igual a la semidiferencia de las medidas de los arcos comprendidos entre los lados de dicho ángulo. Teorema 6.12. Si se tienen dos circunferencias tangentes exteriormente, con una tangente común trazada a las mismas,
Entonces la longitud del segmento determinado por los puntos de tangencia es media proporcional entre los diámetros de dichas circunferencias. Teorema 6.13. Si dos cuerdas se intersecan dentro de una circunferencia, entonces el producto de los dos segmentos determinados sobre la una es igual al producto de los segmentos determinados en la otra. Teorema 6.14. Si desde un punto exterior a un círculo se trazan una tangente y una secante, el segmento determinado entre el punto de tangencia y el punto externo es medio proporcional entre la secante y la parte externa de la secante. Teorema 6.15. El producto de las longitudes de dos lados de un triángulo cualesquiera es igual a la altura relativa al tercer lado por el diámetro de la circunferencia circunscrita a dicho triángulo. Si desde un mismo punto externo se trazan a una circunferencia varias secantes, entonces el producto de dichas secantes por su parte externa es una constante igual al cuadrado de la tangente trazada desde el mismo punto.